Bueno, voy a intentar hacer, con las dificultades que conlleva, una radiografía de la situación actual en el Estado español. Podemos decir que a día de hoy el gobierno es un muerto que intenta arrastrar los pies como puede, porque la legislatura va a mitad, pero prácticamente no tiene ya salida posible. Desde el primer momento hay que dejar claro que no es un gobierno de izquierda, sino que es un gobierno antiderecha, con toda la variedad parlamentaria que eso conlleva, en la que en un extremo tenemos a Junts, un partido nacionalista de derechas, que aprieta con el tema de la amnistía y que ahora está exigiendo las competencias en inmigración, porque compite con la extrema derecha. Por la izquierda tenemos a un Podemos que hace oposición ultraizquierdista y muy cínica, porque reclama todo aquello que hizo durante la anterior legislatura en el gobierno. Ante eso, un gobierno que no tiene agenda legislativa, la única medida que podríamos decir de izquierdas sería una reducción de la jornada laboral que todavía no se ha aprobado a las 37 horas y media semanales y que está trufada, adornada con muchísimos apoyos y muchísimas concesiones a la patronal. Luego, en primer lugar, eso está sin aprobar y es lo que reclama el ala izquierda, que sería Sumar, una especie de engendro en el que se agrupa toda la izquierda que en su día apoyaba a Podemos, que se queda fuera. Para daros una idea de la situación social a la que este gobierno supuestamente de izquierdas contribuye, el actual gobierno está aprobando una serie de medidas para luchar contra el absentismo, que son bajas flexibles. Cuando los trabajadores están enfermos, pueden incorporarse progresivamente. E incluso una jubilación reversible, en el que trabajadores que hayan cumplido la edad de jubilación puedan volver a los puestos de trabajo si así lo desean, para incentivar la economía y el ahorro, que es como nos lo venden. Incluso una media estrella del gobierno anterior, con Pablo Iglesias a la cabeza, que era el ingreso mínimo vital, 5 años después de su aprobación, todavía no ha llegado a la mitad de los solicitantes que lo piden. Tenemos que tener en cuenta también que hay un 43% de precariedad en la clase trabajadora y que la absoluta urgencia que ahora mismo tiene la clase trabajadora, pero en concreto la juventud del Estado español, es un acceso a la vivienda que se hace inaccesible totalmente, y os doy algunos datos. A día de hoy, cada hora una familia es desahuciada en el Estado español por impago de alquiler, y el precio de la vivienda en el último año ha aumentado un 10% de media, pero un 20% en ciudades como Málaga o Madrid, ciudades turistificadas donde los propios trabajadores son echados por grandes multinacionales e incluso empresas para el turismo, aumentando el número de desahucios a los propios habitantes de las ciudades. Frente a esta situación, no es una balsa de aceite el Estado español. No porque tengamos de cara a la galería el gobierno de izquierda hay una calma y la situación social es una balsa, sino que hay respuestas sociales intermitentes y que parece que no están llamando a las puertas del gobierno de izquierda, ni siquiera a su ala izquierda, que sería Sumar. Podemos decir que han tenido un importante eco huelgas en el metal, como la de Cádiz, también en Cartagena y en Cantabria, en este último fin de curso. Pero también hemos tenido movilizaciones en el sector de la educación muy importantes, indefinidas en Asturias, también en Andalucía a final de curso, por la estabilidad de los docentes, huelgas de sanitarios, huelga de bomberos y de correos en Madrid. Hemos tenido también huelgas por la actualización de los convenios en muchos sectores, sobre todo en sectores clásicos de la clase trabajadora, en la industria, también en la dependencia, como en Euskadi, donde el sindicalismo es mayoritariamente combativo frente a las direcciones sindicales burocráticas. Y también hay que destacar que el año pasado ya lo comentábamos en la escuela, como un movimiento que era prometedor de vivienda ha empezado a desinflarse a lo largo del curso, ha tenido eco al principio del curso, pero ha acabado desinflándose principalmente porque no había una unidad
las demandas y una unidad en la actividad y en la propuesta, y porque la única demanda que hacían al gobierno, aunque tenía una base bastante radical, era la huelga de alquileres, sin plantear nada más allá de eso. A pesar de ello, la necesidad por el acceso a la vivienda sigue siendo una cuestión imperante ahora mismo en el conjunto de la clase trabajadora y en concreto de la juventud. ¿Qué señalan las encuestas? Nos dicen claramente que este es el único gobierno posible porque enfrente tenemos a la derecha y a la ultraderecha que viene pisando fuerte. Viene pisando fuerte ciertamente porque hay una clase judicial, una judicatura en donde no hubo transición, donde está apretando fuerte a este gobierno, pero el mismo gobierno no la desactiva. Y también porque todas estas medidas de desafección social, estas medidas que están contribuyendo a que la clase trabajadora no vea como un gobierno aliado el que tiene enfrente, hace que la abstención aumente, una parte de la abstención en la juventud, y sin duda alimenta y se convierte este gobierno en el mejor telonero, en la mejor alfombra roja del próximo gobierno, sin duda, de PP y Vox, que tardará lo que tarden los apoyos parlamentarios del gobierno en mantenerlo. ¿Por qué señaló esto último? Porque en los últimos meses hemos conocido un caso de corrupción que atenta a las entrañas del propio PSOE. El propio PSOE que llegó al gobierno del Estado gracias a una moción de censura precisamente contra la corrupción de Rajoy, del gobierno del PP. ¿Y por qué ha supuesto una gran bomba en el discurso mediático progresista? Porque el gobierno que venía a limpiar de corrupción en el Estado español tenía entre sus números 2 del PSOE durante 10 años a personas que estaban haciendo negocio con las constructoras y llevando a cabo pago de comisiones para las obras públicas. Por lo tanto, hay un entramado profundo en el PSOE, que es el que conocemos porque es sistémico al capitalismo del Estado español desde la transición, y del que Sumar parece que no pide cuenta. Pero a esto se ha añadido que el propio exministro del PP, el ministro de la Austeridad en los años de Rajoy, durante sus años de gobierno estaba haciendo concesiones a empresas gasísticas para beneficiarlas. Luego, al fin y al cabo, la percepción que tiene la clase trabajadora en estos últimos meses es que tanto tanto PSOE como PP siguen alimentando la corrupción y la noria del capitalismo en el Estado español. Una situación muy similar, aunque no idéntica, a la que teníamos en el 15M, cuando decíamos PSOE y PP la misma mierda es. A esto hay que añadirlo dos grandes agendas legislativas en las que el gobierno PSOE-Sumar se quita la careta descaradamente de gobierno de izquierda. Una es el aumento descarado y misericordia del gasto militar. Ya con Podemos era un gobierno que aumentaba el gasto militar hasta el 1%, ahora lo ha llevado este 2025 al 2%. Podemos deciros que ha aumentado 4.000 millones en defensa y ya sabemos que hay un recorte de 1.000 millones en educación, a pesar de que no había revertido el recorte en educación y sanidad de los años de Rajoy, este gobierno, ni con Podemos ni con Sumar. Pero es que incluso, a pesar de que os lleguen en los medios de que el gobierno de Pedro Sánchez es el que más da la cara por Palestina, a pesar de que incluso está ahora pidiendo un embargo de armas a nivel europeo, cuando puede hacerlo en el propio nivel, a nivel estatal, no lo lleva a cabo, pero es que es el gobierno que desde febrero a mayo del 2025 ha sido el que más munición ha enviado a Israel, a pesar del reconocimiento del Estado palestino, que parece que eso es lo que soluciona el genocidio y lo que hace que dejen de matar a las 60.000 vidas palestinas que ya han caído en Gaza. Pero es que incluso ha firmado desde el 7 de octubre del 2023 31 contratos de armas el Estado español con Israel. Entonces, por una cara nos dicen que están apoyando al pueblo palestino, pero no cierran ningún acuerdo, no rompen en ningún momento, ni siquiera a nivel institucional, a nivel académico, como logramos temporalmente con las acampadas palestinas. La juventud española ha roto en ese sentido con Israel. Luego, por una cara nos dice que es el gobierno más pro-palestino, pero por otra sigue armando hasta los dientes a nivel tecnológico, a nivel académico, a nivel institucional, cualquier tipo de apoyo al Estado genocida de Israel.
Y frente a esto, la ministra de Sumar, Yolanda Díaz, nos dice que el mundo nos está mirando, que el gobierno de izquierda somos un faro a nivel mundial de los derechos y que somos un freno de las derechas. Frente a eso tenemos, os doy algunos datos, el nivel de represión sindical y antifascista más alto desde la transición. Y os digo, acabamos de ver cómo encarcelaban a 6 trabajadoras de la CNT, el sindicato que conocéis histórico de la guerra civil, en Gijón, por enfrentarse a un patrón que la estaba acosando tanto laboral como sexualmente. Y están cumpliendo ya condena a pesar de suplicar un indulto que no llega del gobierno. A eso le sumamos los 7 trabajadores de Acerinos, también condenados. Los 3 trabajadores del SAT, que han sido absueltos hace poco en Granada. 3 sindicalistas de Airbus. Los 20.000 millones de multas que tiene la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas. Los 6 de Zaragoza, 6 jóvenes que se enfrentaron a Vox, a la extrema derecha, hace ya 4 años en Zaragoza. Las 7 de Somosagua, estudiantes que se enfrentaron a Vox a un mitin en la Complutense. Los 23 trabajadores detenidos y con cargo del metal en la reciente huelga de Cádiz. Y suma y sigue. A esto hay que sumar los sindicalistas estudiantiles de la acampada pro-Palestina, en Sevilla, en Madrid, en Galicia. Y sin nombrar, por supuesto, que la ley Mordaza sigue estando en vigor. El gobierno del PSOE ha sido el que más la ha aplicado y le viene de perfecto. Pero incluso hemos descubierto en los últimos meses hasta 10 agentes policiales infiltrados en los movimientos sociales en Cataluña y Madrid desde el 2009 hasta el 2023. Ha sido el periodismo y los propios movimientos sociales los que están denunciando cómo el gobierno de izquierda es el gobierno que más infiltra agentes policiales para luchar contra la juventud y los trabajadores organizados. Y si queréis más datos, para que volváis a vuestro estado sabiendo lo que es el gobierno de izquierda del Estado español, Marlaska nos decía hace poco, el ministro de Interior, que es un torturador, que defendía las torturas a los presos políticos vascos en Euskadi hace 10 años y 15 años. Lo tenemos de ministro de Interior desde el 2019, con el apoyo de Podemos y de Sumar. Estaba condenando hace unos días las cacerías de la extrema derecha en Torre Pacheco, pero fue el mismo que justificó y que aplaudió como las fuerzas policiales hace 3 años en la valla de Melilla cargaban y asesinaban a 23 inmigrantes en Melilla con el apoyo de las fuerzas policiales de Marruecos. Es decir, este es el gobierno que nos dicen que es el freno a la ultraderecha, cuando está acabando la propia tumba y está alimentando a que vengan precisamente a reforzar lo que ellos mismos están haciendo, tanto a nivel laboral, a nivel estudiantil o a nivel simplemente de derechos humanos. Es decir, la careta no se le puede caer más y el reformismo no puede nacer de la crítica hipócrita que está haciendo Podemos cuando ellos mismos han alimentado a que ahora tengamos este gobierno que simplemente está preparando la mejor oportunidad para que la extrema derecha y la derecha que próximamente vienen recojan los frutos que están preparando ellos mismos. Y frente a ello, y ya acabo, ¿qué tenemos a nivel sindical? Y lo desarrollará luego mi compañera. Sindicatos, las direcciones sindicales burocráticas, que son un freno a todo tipo de movilización. Pero incluso el sindicalismo combativo estamos viendo que es la mejor defensa del gobierno de izquierda. Afortunadamente estamos viendo que puede haber una próxima reconfiguración sindical porque parte de este sindicalismo combativo se está dando cuenta de que este gobierno no es de izquierda y está empezando a romper. Pero desde luego el sindicalismo combativo está pasando por esta legislatura como un apoyo más al gobierno de izquierda. Y nada más, sino simplemente deciros que los revolucionarios que estamos desde IZA lo que estamos proponiendo es que no podemos estar de brazos caídos como muchas organizaciones revolucionarias del Estado español esperando que caiga como fruta madura este gobierno, sino que tenemos que tomar iniciativas, tenemos que organizarnos y desde luego estaremos preparados para un adelanto electoral y planteando una candidatura de la izquierda anticapitalista y revolucionaria y que desde luego no podemos estar esperando a acomodarnos al reformismo y a que nos entierren la derecha y la izquierda como nos están enterrando a los trabajadores. Hola a todos y todas.
decir que voy a contar la historia de Izar es pretencioso, solamente así de manera muy sintética. Quiero trasladaros algunos elementos de cómo se conformó Izar, que pensamos son interesantes a la hora de plantearnos la pregunta de a qué problemas nos enfrentamos cuando pensamos en construir una organización revolucionaria con el objetivo de acabar con el capitalismo. Son lecciones interesantes que se repetirán, pero yo creo que para el debate y para pensar colectivamente son útiles. Lo primero que tengo que decir es, para quien no lo sepa, que el núcleo que acabamos formando, Izar, en el año 2015, Izar ha cumplido este año 10 años en una fecha tan bonita como el 25 de abril, tan simbólica. Ese núcleo proviene de una expulsión de la organización anticapitalista, organización perteneciente al Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional. Y fuimos expulsados en pleno proceso de conformación de Podemos, es decir, de aparición de los neorreformismos, de esos partidos que parecen ilusionar en un momento dado, como fueron Syriza, Podemos y demás. Justo en ese momento es cuando somos expulsados nosotros y nosotras de anticapitalistas. Este grupo, este núcleo, que como digo, es expulsado en 2015, ya representaba una política, una línea política diferente dentro de anticapitalistas desde finales de los años 90. Primero en el seno de una corriente que se llamó Espacio Alternativo. Espacio Alternativo, que luego se llamará Izquierda Anticapitalista y que finalmente se llamará Anticapitalistas, como es conocido hoy en día, fue la corriente que quedó y que se conformó en los años 90 después de la desaparición de la LCR, la Liga Comunista Revolucionaria, y el MC, un grupo maoísta, a finales de los 80, a principios de los 90. Y que era una corriente que se integró dentro de Izquierda Unida, un frente con el Partido Comunista. Aquí hay una primera lección que es interesante, pensamos, que es cómo la dirección histórica de lo que había sido el trotskismo y la Cuarta Internacional dentro del Estado español abandonó de manera clara la idea, la necesidad de seguir construyendo una organización revolucionaria, comunista, de cuadro, que se implantara en el movimiento obrero, abdicó de esa idea y al abdicar de esa idea puso en peligro la posibilidad de construir una organización así en el Estado español. Desapareció esa posibilidad en ese momento. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es mucho más difícil empezar de nuevo que seguir un hilo rojo, que seguir una línea roja. En segundo lugar, porque dejó el campo libre a, primero, el pesimismo que hay en los años 90 con la caída del muro de Berlín, la caída del mal llamado socialismo real y todo eso. Dejó el campo libre al pesimismo o dejó el campo libre al reformismo o al autonomismo político, a las ideas que se refuerzan en aquellos años, toda la crítica al comunismo, a los partidos comunistas, la posibilidad de la revolución. Y además, al abdicar de esa idea, lo que hace es que construye una corriente muy débil en el sentido de poder adaptarse a todos los vaivenes políticos que pueden venir y que vendrían en ese momento. No obstante, a finales de los 90, con la llegada de, en principio, un solo compañero, esto es importante para las lecciones, luego la cosa crecerá, dentro de ese espacio alternativo, de esa corriente dentro de Izquierda Unida, empieza a crecer una sensibilidad diferente que va a defender una política también diferente. Frente a esa abdicación, va creciendo una sensibilidad política que lo que defiende es la necesidad de reconstruir una organización revolucionaria, una organización de cuadro, una organización que se reclame del comunismo de manera clara, una organización que crea en la actualidad y en la posibilidad de la revolución, que no piensa que esa posibilidad ha desaparecido y por lo tanto hay que buscar atajos, y además que pone el énfasis en la obligación de implantarse en el movimiento obrero, en la clase trabajadora como único sujeto de cambio y de creer en la fuerza y en la movilización como única forma de acabar con el sistema capitalista. Esto es muy importante en ese momento porque si pensamos lo que son los años 90, principios de los años 2000, son años en los que se ataca esa posibilidad de manera grande y está en cuestión todo esto, que es la clase obrera ser sujeto de cambio, la posibilidad de la revolución, la necesidad incluso de tomar el poder para transformar el mundo y acabar con el capitalismo. Así que la importancia que un grupo pequeño mantenga una línea política así va a ser trascendental para lo que puede venir después. Para centrarnos un poco más, efectivamente, esa sensibilidad va creciendo y la expulsión viene, como decía antes, en el año 2015. Es decir, en los años posteriores a la crisis del 2008, donde las contradicciones del capitalismo se agudizan mucho más,
En el Estado español, por ejemplo, uno de los síntomas, aparte de los grandes despidos a principios de 2008, 2009, es el surgimiento del 15M, que es un gran movimiento que recordaréis que miles de, sobre todo jóvenes, ocupan plazas en todo el Estado español y por primera vez se pone en cuestión de manera masiva lo que había sido la transición y el sistema político nacido de esa transición. Es toda una generación que lo pone en duda. Y en ese marco de grandes movilizaciones, después del 15M vendrán otras, lo que se va a producir es, en un momento dado, un giro desde la ilusión y la creencia de que en la calle, desde la calle se puede cambiar las cosas, a una ilusión hacia lo electoral, que la va a representar y la va a canalizar precisamente Podemos. Podemos, que es una organización que vertebra, que impulsa anticapitalistas, dentro del marco de construir organizaciones amplias en las que se convivan con líneas reformistas que en un momento dado teorizaban permitan dar saltos y acercarnos más hacia la reconstrucción de la conciencia de clase y hacia acabar con el sistema capitalista y demás. Nosotros y nosotras, dentro de anticapitalistas, ya nos opusimos a ese proyecto, a lo que representaba Podemos, y alertábamos de varias cosas de lo que iba a venir, ¿no? Por un lado, la ilusión de que con un partido más descafeinado, más amplio, se puede avanzar de manera clara hacia la reconstrucción de la conciencia de clase. Peleábamos contra esa ilusión y además alertábamos de cosas concretas. Vincular toda tu política a la posibilidad de ganar espacios mediáticos con figuras fuertemente mediáticas como eran Pablo Iglesias en ese momento, como si esa fuera la forma de llegar y de cambiar la conciencia. Además, con figuras que estaban por encima y no estaban bajo la línea que tu organización defendía, eso no iba a salir bien. Eso se hacía además cediendo en el programa, por lo tanto descafeinando, quitando, alejando, adaptándose al nivel de conciencia de medio y no intentando elevarlo. Además, había un alejamiento paulatino de la necesidad de la independencia de clase. Una cuestión más que veíamos y de la que alertábamos es cómo en la práctica se certificaba que era mejor la institución que la calle y se alimentaban, por lo tanto, esas ilusiones electoralistas, ¿no? Aun oponiéndonos a participar a que se montara ese proyecto, porque veíamos los peligros que venían y que se confirmaron todos después, nosotros participamos dentro de la construcción cuando ese proyecto empieza, porque miles de personas se ilusionan con ello. Pero lo hacíamos alejándonos de la política, precisamente, que defendía la mayoría de izquierda anticapitalista, de anticapitalistas, en ese momento. Defendíamos construir una corriente independiente, que no cediera en programa, que disputara la dirección del proceso y que ya que se había lanzado ese proceso, se aprovechara para elevar el nivel de conciencia y no para mantenerlo o adaptarnos, ¿no? Es precisamente esa política que defendemos la que tiene como consecuencia nuestra expulsión. Porque en un momento, 2014-2015, en el que se está construyendo el aparato de Podemos, donde anticapitalista piensa que puede jugar un papel siempre y cuando sea capaz de negociar con la dirección de Podemos, con Pablo Iglesias, Errejón y compañía, nosotros suponíamos un peligro además demostrado incluso dentro del partido, porque en el Congreso tras el cual nos expulsan, nuestra tendencia, que ya éramos una tendencia en ese momento, crece en su influencia, pasa de un 11% a casi un 20%. Evidentemente representábamos un peligro y poníamos en peligro en Andalucía, que es donde el núcleo que somos expulsados, donde venimos la mayoría, poníamos en peligro la posibilidad de que anticapitalistas pactara con Pablo Iglesias, como pasó, compartir la dirección del proceso, pero poniendo a una dirigente que es Teresa Rodríguez como cabeza de Podemos. Es ahí, como digo, donde somos expulsados, entonces hay que imaginar las dificultades a las que nos vamos a enfrentar, ¿no? Una organización territorialmente muy limitada, la mayoría estábamos en 3 provincias, 3 ciudades de Andalucía, Almería, Granada y Málaga. Una organización joven, podemos decir que la media de edad que teníamos era unos 25 26 años, es decir, eso limita en experiencia, limita en tener referentes más atrás, en ese hilo rojo que os decía. Eso además limita en la posibilidad de implantación que tú tienes real dentro de la clase trabajadora y demás. Carecíamos de aparato prácticamente, era un aparato por construir, era otro límite. Y además lo hacíamos en un momento que defender lo que nosotros y nosotras defendíamos iba a contracorriente de lo que la mayoría de personas pensaban. Ilusionadas con el neorreformismo, con lo que pensaba en Grecia, con lo que pensaba con Podemos, con lo que pasaba en Portugal, ¿no? Había una gran ilusión con todo eso. Bueno, a pesar de eso había una gran virtud,
que la dirección que había hecho ese proceso y que sale y que es expulsada se había cohesionado durante años, son más de 20 años, cohesionándose, defendiendo una política dirigida a la clase trabajadora, a la juventud, etcétera. Y esa cohesión, ese trabajo de años es el que permite superar esa crisis y construir un proyecto político como el que tenemos ahora mismo. Las compañeras ahora intervendrán sobre qué política hemos llevado a cabo en el movimiento obrero, qué política hemos llevado a cabo en la juventud, pero es fundamental tener eso claro. Cosas ya para el debate, y termino en 30 segundos. Retomo lo que decía por último. La importancia de mantener ese grupo cohesionado, que nunca pierda la brújula de construir una organización revolucionaria y de la actualidad de la revolución. La dirección histórica de la Cuarta Internacional del SU en el Estado español lo perdió, y eso fue catastrófico. Por el contrario, el hecho de que un pequeño grupo, aunque humilde, lo haya mantenido, eso ha permitido hacer política y llegar a donde estamos ahora, como ahora veremos, ¿no? En segundo lugar, tener una política muy clara, es decir, una organización que no tenga vocación de implantarse en el movimiento obrero de la juventud, de ganar posiciones sindicales, de influir en las luchas que existen, está condenada o a desaparecer, a convertirse en un club de debate, o a buscar atajos constantes, como los reformismos, como las ilusiones de las modas de cada momento, pero que nunca nos vayan a acercar más precisamente a acabar con el capitalismo. Y nuestra experiencia nos muestra además que existen potencialidades enormes. Y una tercera cosa, para terminar, no hay que despreciar ni hay que desconfiar cuando las organizaciones son pequeñas. Una organización pequeña, aunque humilde, tiene que tomar iniciativa y tiene que llevar a cabo su política, porque puede influir, puede amplificar su fuerza y puede jugar un papel y dar saltos. Aquella organización que espere a ser grande para tomar iniciativas nunca lo va a ser, tiene que tomarla desde el principio y al final. Dirección cohesionada durante años, construir una organización antes de que llegue, no la revolución, sino cualquier momento de crisis, son elementos fundamentales y ahí es donde veremos y donde se podrán dar los saltos. Si no, es imposible y eso creemos que es la experiencia, las lecciones que nosotros podemos destacar ahora mismo. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estéis disfrutando de la presentación hoy. Yo iba a intervenir sobre la cuestión juvenil y voy a conectar con lo que decía el compañero Tomás cuando hablaba de las condiciones y problemas a los que se está enfrentando actualmente la clase trabajadora. Hablaba de unos datos altos de precariedad, unos datos altos de encarecimiento del coste de la vida, también de la degradación de los servicios públicos, de la cuestión de la educación, de la cuestión de la sanidad. Pues bien, todos esos problemas se agravan cuando hablamos de la juventud. En realidad, esa situación la podemos ver en múltiples planos. Podemos hablar de la cuestión de la emancipación, cuando nos encontramos datos tan altos en el Estado español de que hay una media de edad para la emancipación, para salir de casa de tus padres, de unos 30 años, la más alta en toda Europa, o cuando hablamos de la explotación laboral y cómo se aprovechan de los y las jóvenes para explotarlos, ayudándose evidentemente y apoyándose de la última reforma laboral del gobierno de PSOE Sumar, explotándose así los contratos formativos y también, por ejemplo, eso lo sabemos todos y todas, de la situación de crisis generalizada con la cuestión de la salud mental, ¿no? Todo eso se agudiza cuando hablamos de la juventud, pero es que además, a día de hoy, con todo y con eso, se está imponiendo un discurso repetido por algunas organizaciones reformistas de que la juventud no se organiza, de que la juventud está paralizada y de que está girando en su totalidad hacia la extrema derecha. Con los últimos datos que salían públicos de que hay un 30% de intención de voto para la extrema derecha por parte de los y las jóvenes. Pero lo que no dicen esos datos, ese discurso que a veces asumen algunas organizaciones reformistas, es que hay un alto porcentaje también que se abstendría en esas elecciones. Es decir, un alto porcentaje de jóvenes que ni creen ni participan en el juego político del Mar Menor que nos ha pintado y que nos ha defendido el gobierno de PSOE Sumar que comentaba mi compañero Tomás. Por tanto, no se trata de que la juventud esté en su conjunto paralizada o girando hacia la extrema derecha, sino de que hay una parte muy significativa
que ha dejado de creer en el marco institucional y que busca otras vías para intervenir y para organizarse. Un ejemplo de esto lo vemos en los compañeros y las camaradas del GKS, con los que tenemos diferencias importantes, pero que está demostrando que hay sectores de la juventud que rompen con sus direcciones reformistas y que reagrupa a la juventud en torno a ideas del comunismo, en torno a la hoz y el martillo o incluso a la bandera roja, ¿no? Por tanto, para nosotros y para nosotras desde Izar eso es un síntoma positivo de que, bueno, hay juventud que no se resigna a día de hoy y que busca herramientas políticas a la izquierda a la izquierda del reformismo, ¿no? Bien, ante este escenario en el Estado español, nosotras cómo intervenimos, ¿no? Supongo que eso es lo más interesante. Intervenimos en ambos frentes. Por un lado, la juventud trabajadora. Sobre eso mi compañera Yamina intervendrá, hablará del modelo sindical combativo que nosotras defendemos. Y por otro lado, de la juventud estudiantil, de los y las estudiantes, donde también defendemos el uso de las herramientas sindicales, pero con ciertas peculiaridades. A ver, ¿qué pasa? Pasa que en el Estado español el panorama, a diferencia de otros estados, es que no existe un sindicato único estudiantil que reagrupe a todas las corrientes y a todas las tradiciones políticas del Estado español. Es decir, cada corriente constituye su forma sindical estudiantil. Y en ese sentido podrían confluir todas ellas, pero lo que también ocurre es que no existe una unidad de acción entre ellas. Y también porque su actividad sindical principalmente no permite, en el fondo, intervenir de manera masiva en el estudiantado. Y aparte de eso, también tenemos la peculiaridad en el Estado español de que hay comunidades autónomas, naciones sin Estado como Euskal Herria o Cataluña, donde se constituyen organizaciones sindicales con un claro corte independentista y que juegan un papel importante dentro de su Estado, ¿no? Ante ese panorama, desde Izar proponemos la creación de la herramienta sindical estudiantil, que para nosotras tiene que tener un carácter amplio, es decir, donde tengan cabida y puedan defenderse todas las corrientes de la izquierda, pero donde se mantenga igualmente y no se renuncie nunca a esa independencia de clase. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que pueda responder a las cuestiones inmediatas, a las preocupaciones, reivindicaciones inmediatas del estudiantado. También, evidentemente, que sea una herramienta democrática, una herramienta combativa, pero sobre todo una herramienta que permita dar saltos de conciencia a los y las estudiantes que ahí estamos. Y eso al final te lo permite una estructura permanente, que perdure en el tiempo y que aprenda esa experiencia y evidentemente también de los errores, ¿no? Y esa herramienta no puede construirse desde fuera del movimiento, supongo que en eso estamos de acuerdo, no puede estar desconectada de la realidad. Aunque en ese momento esté actualmente el movimiento estudiantil fragmentado, pensamos en ese sentido que hay que seguir tendiendo la mano para construir los espacios comunes de intervención, de ahí también el carácter unitario que siempre defendemos los y las camaradas de Izar. Y eso, un ejemplo de ello, lo tenemos el curso pasado, 23-24, donde los y las compañeras del sindicato Asamblea de Estudiantes Permanente, AEP, llevamos a cabo y tomamos la iniciativa, como mencionaba antes mi compañero Adri, tomamos la iniciativa de llevar a cabo una coordinación estatal entre todas las sindicalistas, en realidad entre todas las estudiantes que nos estábamos movilizando en ese momento por la cuestión palestina. Pero ahí no voy a entrar a hablar porque, bueno, mi compañera Ada, en el taller que habrá estos próximos días sobre la cuestión de Palestina, os podrá explicar un poquito más. Y para nosotras esa es la orientación. Unidad de acción, construcción desde abajo y sin sectarismo. Para nosotras hay que trabajar con las compañeros y los compañeras que nos encontramos diariamente, aunque tengamos nuestras diferencias, pero que exista un trabajo unitario. Al mismo tiempo, somos conscientes de que hay estallidos sociales, del movimiento que el movimiento juvenil va más allá de la estructura organizada y sobre eso, para nosotras en esos movimientos pensamos que debemos de estar en capacidad de intervenir como sindicato, pero eso no significa que debamos negarnos a impulsar y a participar en espacios de autoorganización, en movimientos masivos estudiantiles, como pudo ser
el Plan Bolonia de 2008, que vivieron compañeros y compañeras un poco más mayores que están aquí presentes, o los movimientos de recortes presupuestarios en educación que algunas más jóvenes sí pudimos vivir. Eso, y también en movimientos con cuestiones sociales, como ha sido la cuestión de la vivienda, donde mi compañero Tomás ya mencionaba algunos datos escalofriantes de la situación actual, también con el movimiento Palestina y también en la intervención del movimiento obrero. Entonces, en ese sentido, las luchas estudiantiles para nosotras pueden y deben desbordar esas estructuras sindicales. No debe tomarse como una amenaza, sino en ese sentido como una oportunidad. Hay que impulsar esa autoorganización y no temerle al desborde, porque ahí también donde pensamos que sean los saltos de conciencia y donde al final puedan nacer futuros cuadros políticos, ¿no? Y eso en realidad, al menos allí donde intervenimos, que principalmente actualmente en la provincia de Granada, es lo que nos diferencia dentro del movimiento estudiantil, que no entendemos los sindicatos estudiantiles como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que permita organizar y politizar a los y las compañeras jóvenes, ¿no? Y esa orientación, lo mencionaba ya mi compañero Adri, no surge de la nada, ahí me ha hecho un poquillo spoiler, ¿no? Hablaba de lo que para nosotras es algo fundamental, que es la cuestión del hilo rojo, ¿no? Como todas las compañeras y compañeros jóvenes llevamos a cabo esa orientación construida a base de toda esa experiencia, de esos aprendizajes y también de esos errores, de los que extraemos conclusiones que en realidad siguen siendo válidos 30 años después. La orientación, entonces, que defendíamos hace 30 años, 20 años, sigue siendo necesaria hoy. Esa es la conclusión principal a la que habría que llegar. Y eso pasa también porque la intervención no la reducimos al sindicato. La construcción partidaria para nosotras es clave. No solo somos activistas, sino que también somos militantes revolucionarias. No hay que reducirse a esa actividad sindical. Para nosotras, las jóvenes tienen que participar en la construcción del partido. Tenemos que tener una presencia política no solo en las universidades, sino también en los centros de trabajo, y debemos llevar a cabo campañas específicas orientadas específicamente a la juventud. En definitiva, construir militantes que puedan acabar jugando un verdadero papel de vanguardia táctica. Y para terminar, recuperar una reflexión importante que mencionaba al principio. La juventud no está paralizada a día de hoy, está buscando cómo responder. Hay expresiones de lucha, hay intentos de organización y hay voluntad de politización. Lo que falta a día de hoy es una alternativa que esté a la altura de eso, que reagrupe a todas esas luchas que ahora nos expondrá también la compañera Yasmina y que ofrezca una salida. Y eso es lo que queremos construir, herramientas útiles para intervenir hoy, formar militancia para mañana y construir una estrategia revolucionaria. Muchas gracias. ¿La traducción está? Ok. Vale. Bueno, me ha tocado la última intervención y la intervención más guay, más cool para los traductores. Bueno, porque pienso que frente a los que creen que la lucha de los trabajadores no existe, y que no hay posibilidad de avanzar en el nivel de conciencia a la clase trabajadora, pues esta demuestra continuamente que eso no es así, ¿no? Y que sigue habiendo también militantes revolucionarios convencidos en que la explotación y la opresión de la clase trabajadora debe terminar y que ese no es nuestro destino, ¿no? Por lo tanto, cuando nos planteamos un poco los compañeros y las compañeras de la delegación de IZAR cómo estructurar esta presentación, evidentemente veíamos fundamental que una de las patas de las intervenciones fuese la situación del movimiento sindical en el Estado español y nuestra intervención como IZAR en el movimiento sindical y en la lucha de la clase trabajadora, ¿no? Para hacernos un poco una idea respecto a la situación sindical que tenemos a nivel estatal, vamos a destacar varios elementos rápidamente para que nos hagamos todos y todas una idea, ¿no? Tenemos dos grandes centrales sindicales, que serían Comisiones Obreras y UGT, que son mayoritarias. En el caso de Comisiones Obreras alcanza 1,09 millones de afiliados.
y en el caso de UGT, 983.000 afiliados, que funcionan de manera interprofesional, es decir, que tienen una realidad en el conjunto de los sectores de la clase trabajadora y que exceptuando, como decía, exceptuando en territorios como Euskadi y Galicia, que los sindicatos independentistas y nacionalistas también tienen su peso, pues son mayoritarios. Pero no podemos olvidar también que hay una peculiaridad en el Estado español y es que hay un sindicato de derecha, hay más, pero hay un sindicato de derecha, sobre todo que funciona en sectores de la administración pública, que es el CESIF, que también tiene gran peso y que en algunas administraciones públicas incluso alcanza la tercera fuerza sindical, ¿no? Por otro lado, destacamos que hay un descontento y una desconfianza entre la clase trabajadora hacia el sindicalismo, y esto los datos nos lo dicen. En el 1978 había una tasa de afiliación del 44,5%. En 1993 esa tasa baja al 20,4% y en los últimos datos que tenemos de 2020 la tasa de afiliación es del 12,5%. Evidentemente influyen más elementos, además de las traiciones de las direcciones sindicales, ¿no?, como la precariedad laboral y la temporalidad, pero la cuestión de esas traiciones, como comentaremos posteriormente, también tienen su peso, ¿no? Un tercer elemento que queríamos destacar es cómo el Gobierno, que ya ha retratado el compañero Tomás, supuestamente más progresista de la historia, PSOE y Sumar, y en la anterior legislación PSOE y Unidas Podemos, ha conllevado a que las centrales sindicales mayoritarias jueguen un papel más que movilizador, todo lo contrario, desmovilizador, incrementando su orientación de concertación social, como por ejemplo en torno a la lucha de la reforma laboral, que ya comentaba el compañero, o incluso en el aumento voluntario de la edad de jubilación, que ya en el Estado español es de 67 años. De hecho, es sintomático que desde 2012 en el Estado español no hay una huelga general, a excepción de la huelga, en los paros parciales de 2018 con motivo feminista, ¿no? Desde IZAR queríamos destacar que analizamos un poco la situación como una situación contradictoria, porque por un lado, como decía, vemos que los trabajadores no se resignan ni se movilizan, pero de una manera muy sectorial y muy atomizada. Evidentemente, las centrales sindicales, como decía, históricas, tienen una gran responsabilidad, pero no solo. También el sindicalismo alternativo a estos sindicatos mayoritarios no se han enfrentado de manera clara al Gobierno y muchas veces lo han justificado pues, con la política del mal menor. Y no solo se ha justificado, sino que direcciones sindicales de estos sindicatos alternativos incluso se ven integrados en partidos reformistas, ¿no? O están generando fricciones y fragmentaciones dentro de las organizaciones y de las estructuras sindicales. Sin embargo, el elemento contradictorio es que realmente los datos lo que dicen es que los trabajadores siguen utilizando la herramienta del sindicato para mejorar sus condiciones de vida y los datos durante los momentos de crisis que hemos tenido en el Estado español en las últimas décadas, como en 2018, 2019 o la crisis sanitaria del COVID-19, así lo dicen, ¿no?, que la tasa de afiliación subió. Frente a esta caracterización, lo que hemos defendido como IZAR, lo hemos hecho incluso siendo muy jóvenes, ya lo decía el compañero, y se ve aquí en la mesa, ¿no?, que bueno, pues son caras jóvenes, pero hace ya una década, cuando todavía muchos de los que ahora somos trabajadores éramos estudiantes, teníamos como orientación principal la intervención en la clase trabajadora, ¿no? Muchos estudiantes de nuestra organización que para pagarse sus estudios trabajaban, hacían ya trabajo sindical en sus centros de trabajo. De hecho, queríamos rescatar el ejemplo de una experiencia que para nosotros fue significativa en el centro de un restaurante de comida rápida, de McDonald's, que a pesar de la represión y de la reiterada amenaza y cumplimentación de esas amenazas de despido, logró llevar a cabo numerosas luchas y la creación de diferentes secciones sindicales, ¿no? Tenemos claro que nuestro modelo sindical tiene que confrontar directamente con el patrón, tiene que deslegitimar la fuerza que tiene el patrón en los centros de trabajo. Somos los trabajadores y las trabajadoras las que sabemos
cuántas horas tenemos que trabajar, qué número de plantilla tenemos que tener en nuestro centro de trabajo, qué carga de trabajo podemos soportar, con lo cual poner en duda la legitimación del patrón es siempre una orientación que tenemos en cuenta y que llevamos a cabo desde nuestra organización. Un sindicato que ponga en movimiento al conjunto de los trabajadores, independientemente de si están en un sindicato o están en otro, o si ni siquiera están sindicados, que huya del sectarismo absurdo y que genere espacios de autoorganización de los trabajadores, un sindicato democrático y que genere lazos de solidaridad con otros sectores. Ante esta forma de proceder, evidentemente nos hemos encontrado ataques de las direcciones sindicales de los sindicatos mayoritarios, pero también de los sindicatos alternativos. Tenemos compañeros en diferentes organizaciones sindicales y cuando se ha llevado una pelea hasta el final de nuestro modelo sindical, siempre ha habido la misma respuesta, ¿no? Cuando hemos intentado poner en movimiento a los trabajadores y a las trabajadoras, desbordando incluso la estructura sindical, haciendo frente incluso a las direcciones sindicales, la respuesta siempre ha sido la de intentar quitarnos del medio. Tenemos compañeros en comisiones obreras que están sufriendo pues esa represión, por llamarlo de alguna forma, por llevar a cabo un sindicalismo unitario, combativo y no sectario. Y también tenemos nuestra experiencia en el sindicato USTEA, que para quien no lo conozca es un sindicato implantado principalmente en educación y en el sector de laborales, que se autoconsidera un sindicato alternativo, combativo y de clase, pero que en el momento en el que los compañeros y las compañeras de IZAR quisimos llevar a cabo una orientación sindical donde se unificaran diferentes sectores laborales y donde la dirección sindical vio puesta en juego su hegemonía, rápidamente puso a trabajar todos los mecanismos posibles para al final deslegitimar a los compañeros y a las compañeras de ese momento que participaban en el sindicato y al final acabó en una expulsión de la organización. Frente a esta expulsión y al hostigamiento que la dirección de este sindicato ejerció hacia 4 compañeros en concreto y compañeras de la organización, nos ha permitido tener también ciertas oportunidades. Evidentemente estas oportunidades se han dado porque teníamos un partido detrás, porque si no, muchos de los que vemos aquí hoy pues no estarían, sino que estarían en sus casas y estaríamos derrotados, ¿no? Aunque tuvimos que crear un sindicato de cero y vamos a poder profundizar en la Comisión Obrera y en diferentes talleres sobre esto, la realidad es que hemos podido llevar a cabo nuestra orientación sindical quizás más que nunca y quizás más que ninguna otra estructura sindical, ¿no? Esta orientación sindical la estamos llevando en el sector de la hostelería, que, para quien no conozca mucho la zona, en Andalucía, este sector es muy importante porque vive gran parte de los trabajadores y de las trabajadoras del turismo. Y esta intervención la estamos haciendo en el sector de las camareras de piso. Con la ayuda de una compañera que no forma parte de la organización, pero que en cuanto vio la expulsión de los compañeros y de las compañeras de IZAR, de ese sindicato supuestamente alternativo y combativo, se desafilió, quiso trabajar en una nueva estructura sindical y se puso a hacer sindicalismo junto a nosotros y junto a muchas otras y otros compañeros que hicieron lo mismo, ¿no? Esta campaña se está llevando en diferentes cadenas hoteleras, quizá la más conocida es la cadena Barceló. Y estamos llevando una campaña de afiliación, de creación de secciones sindicales, de poner en movimiento a las trabajadoras, de hacerles entender que es en la pelea diaria, en el puesto de trabajo, como van a poder conseguir las reivindicaciones y realmente la mejora de sus condiciones de vida, ¿no? Pero además de campañas quizá más pasivas, también llevamos a cabo en estos momentos una campaña un poco más activa, más a la ofensiva, por decirlo de alguna forma, para pelear por la jubilación anticipada, que es lo que llevan pidiendo desde este sector desde hace años, y por el reconocimiento de ciertas enfermedades laborales que tienen en el sector porque trabajan a destajo y con una gran carga laboral, ¿no?
Las potencialidades del panorama sindical y de la intervención en la clase trabajadora para nosotras y nosotros es evidente, ¿no? La debilidad de las organizaciones sindicales, tanto convencionales, como decía, como las más alternativas, hace que incluso una organización pequeñita y humilde como la nuestra pueda jugar un papel importante. Y esto lo hemos visto y nos lo ha demostrado un poco la experiencia durante los últimos años, pero justo hace poco en la huelga del metal de Cádiz, provincia también de Andalucía, pudimos verlo. A pesar de no tener ningún compañero en el sector y de que la participación fue más de apoyo, de solidaridad y de manera externa, pues se confirmó lo que llevamos años teorizando, ¿no? Que hacen falta militantes revolucionarios que refuercen, que orienten, que estructuren las luchas, no solo con el objetivo de hacer ganar a la clase trabajadora en esa lucha en concreto, sino también de avanzar en el nivel de conciencia de los trabajadores y de las trabajadoras. En esa huelga, que se ha llevado a cabo durante 13 días, los trabajadores hacían piquetes, hacían asambleas a primera hora, pero no se consiguió verdaderamente coordinar los diferentes centros de trabajo, ni siquiera tampoco crear comités de huelga que pudieran dar respuesta al final a todas las problemáticas a las que se enfrentan un trabajador o una trabajadora que lleva en huelga diferentes varios días, ¿no? Una presión de la empresa, una presión familiar, una presión económica, etcétera, etcétera. Las organizaciones sindicales alternativas que estuvieron participando en esa lucha tampoco vieron la necesidad de hacer todo esto que he comentado. Consideramos que porque no creen que se puedan desarrollar ese trabajo y porque de alguna manera tampoco creen en que se pueda hacer avanzar ese nivel de conciencia de los trabajadores y de las trabajadoras. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay un espacio real, puesto que además las organizaciones reformistas también han abandonado completamente la lucha de los trabajadores y, como vengo planteando, las organizaciones sindicales, tanto alternativas como mayoritarias, tampoco tienen ninguna intención de movilizar. Es por esto que, para terminar, queríamos decir que nos parece evidente la necesidad de construir partidos revolucionarios como el nuestro, con militantes convencidos, dispuestos a intervenir en la lucha de clases. Existen dificultades, son evidentes, pero también hay grandes potencialidades, por lo menos en el Estado español en la actualidad, y tenemos que seguir trabajando para implantarnos en la clase trabajadora y jugar un papel en las luchas venideras.